Ya está sentado en la mesa Iván Jabrowski. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Efectivamente. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Hacemos el informe político y después lo comentamos. A la orden. El informe político del día. En este contexto difícil tomamos una serie de medidas para llevar tranquilidad a los argentinos. Medidas que representan un alivio en el bolsillo de las familias. Más inflación y consecuentemente más pobreza. Una vez me dijo Astori, siendo ministro de... El ministro uruguayo. El ministro uruguayo, el ministro de Economía uruguayo, en la primera época, con Tabaré. Y él me decía que manejar el Ministerio de Economía de nuestros países es como manejar un taller mecánico. Puede venir 2 autos con un problema de carburación, pero para desarmar un carburador hace falta una llave de 4 pulgadas y para desarmar el otro una llave de 10. No siempre se desarman los carburadores con la llave de 4 pulgadas. ¿Qué me decía Tori con esto? Que en verdad no hay una regla para resolver los problemas de nuestras economías. Estamos aquí en La Caldera lanzando el programa alimentario salteño. Es un programa solidario que lo que busca es hacernos cargo frente a esta grave crisis económica que vive la Argentina. Tampoco Argentina es Biafra. Yo creo que hay sectores que tienen dificultades, que hay que ayudar desde el Estado, que el Estado lo está haciendo. Ahora, también aquí tienen que aparecer los estados provinciales. En cada una de las provincias tienen que generar, digamos, los mecanismos de ayuda a los sectores necesitados. No es que el país es Biafra, todo el país. Y que todos lo miremos y lo analicemos como un dato estadístico y no nos ocupemos como sociedad a terminar y ayudar a terminar con el hambre, a combatir el hambre. Es inadmisible, ese es el contrato que tenemos que firmar entre todos. Ponernos todos, nos enorgullecemos de que podemos darle de comer a 400 millones de habitantes del mundo y no podemos resolver el hambre de 15 millones de gente pobre en la Argentina. Estamos analizando, estamos viendo cuánto de política tiene y cuánto no, porque frente a cualquier situación que se genere, en primer lugar hay que explicar de dónde van a salir los recursos y para qué y cómo se van a gastar, y en segundo lugar, que es muy importante, para tratar sobre tablas esto si falta los 2/3 de los miembros de la Cámara. Estamos frente a una democracia elitista, un gobierno de las corporaciones que constituyó una democracia elitista, un presidente que cree que las personas caen en la educación pública porque les fue mal en la vida. ¿Qué hay que construir? Hay que construir una democracia social, un gobierno de la política y de la gente que busque fundamentalmente el horizonte de la igualdad. Nosotros militamos para construir una sociedad completamente distinta, que está basada sobre la ética de la solidaridad, que entiende que la concertación es un método, pero fundamentalmente que lo que busca es reequilibrar las cargas del ajuste y del esfuerzo. La provincia es la que concentra en términos relativos mayor volumen en producción industrial, en cantidad de empresas, y la verdad que es muy penoso. En las recorridas estuve el otro día y me acompañó Federico Achával también a la costa, que también tiene un tejido industrial importante. No hay rincón de la provincia donde las pymes y donde las empresas nacionales no estén sufriendo lo mismo, ¿no? Caída de las ventas, problemas de acceso al crédito, imposibilidad de pagar las tarifas. La verdad que es un modelo que ahoga y asfixia toda posibilidad productiva. Entendiendo además que si recuperamos a la pequeña y mediana empresa en la Argentina, lo que vamos a estar recuperando es el empleo de un montón de argentinos que a lo largo de estos últimos años lo fueron perdiendo porque apagaron el mercado interno, apagaron la economía y la pyme fue generando inexorablemente pérdida de puestos de trabajo. Siempre les digo que los argentinos decidimos cambiar porque sentimos que podemos ser mejores. Y estamos siendo mejores. Y ustedes, queridos maestros argentinos, son la prueba viviente de que es posible. No, sí, bueno, es que pensamos muy distinto y tenemos miradas muy distintas del país y de la sociedad y creemos cosas distintas. Sí, claramente es así. Pero eso ha sido siempre así. Ahora, hablar con los que piensan como uno es una soncera, eso es facilísimo. Lo difícil es hablar con los que piensan distinto. Ahora, el presidente le tocó estar en el lugar que le tocó estar, en el momento que le tocó estar. Es un presidente cuyo poder político se ha enflaquecido. Y yo soy alguien que ha sido muy votado, pero que no tengo nada más que la condición de candidato. Y entonces, armonizar ambas realidades es una tarea difícil. Más inflación, consecuentemente más pobreza. ¿Qué metáfora desafortunada se utilizan los funcionarios?
Aquellos son mucho más jóvenes, les voy a contar, la guerra de Biafra ocurrió en la década del 60 y había una foto que recorrió el mundo que era un chico desnutrido, los brazos eran así de finitos y tenía una panza enorme porque acababa de ser alimentado por la reciente Naciones Unidas. Después de Biafra, es bueno que Pichetto recuerde, porque se ve que solo leyó Biafra, estuvo Burundi, estuvo Haití, cantidad de lugares que lamentablemente me tocó cubrir algunos de ellos, donde el hambre fue fuertísimo y quizás mucho más moderno que el hambre de Biafra, y te pone manifiesto cuando las sociedades no miran al hombre como eje de la sociedad, sino miran a lo que es la economía o la macroeconomía o el capital. Esta es la realidad, guste o no guste. Pichetto es un tipo que utiliza metáforas muy poco felices. Y después la otra que se me ocurre pensar, cuando el presidente dice cambiar para ser mejores, me hace recordar mucho a Carlos Menem cuando decía estamos mal pero vamos bien. Y cerraban empresas, y metáforas como el que apuesta al dólar pierde, Lorenzo Sigó, y tantas otras más. Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Ese es el capitalismo, muchachos, ese es el capitalismo. Y si el gobierno cree que la emergencia alimentaria es un eslogan de campaña, es muy bueno recomendarles que salgan a caminar por los barrios. Salgan a caminar por el conurbano, vayan a Quilmes, vayan a Avellaneda, vayan a La Matanza, recorran Pilar, Escobar, vayan a Vicente López, San Isidro, no sé, San Martín, recorran y van a darse cuenta la cantidad de comedores comunitarios que han ido, que han abierto. Y si no, de última, no quieren ir muy lejos, por la ciudad de Buenos Aires, vayan a cualquier escuela a la mañana un lunes y pregunten a los maestros, che, ¿por qué a los chicos les duele la cabeza? Y les van a contestar simplemente esto, porque tienen hambre. Nada más que porque tienen hambre. El hambre jamás fue ni será un eslogan de campaña, porque precisamente provoca muerte. El hambre provoca muerte. Iván Jabrowski, querido Iván, también está Julio Estrada, está Luis Trujillo para debatir este tema. Hay varias cosas, Valle, sumado a lo que decías vos recién, digamos, como un complemento a eso, que me parece que el caso fundamental de Pichetto, que ha sido el que ha quedado en el medio de todo esto, a él se equivoca de cabo a rabo el candidato a vicepresidente. Eso párrafo aparte, ¿no? La cuestión institucional. Michetti no está más. No, ni sí. siquiera en No los existe. actos oficiales, No. y el que tomó la posta de vicepresidente. Como Pero si fuera sí está vicepresidente. para nombrar gente, como contó Sí, Noelia Barral Ligera. Exactamente, en el Senado de la Nación. Pero bueno, aparte de la cuestión institucional que está en un segundo plano en estos tiempos, digo, se equivoca porque este es el problema cuando priorizás la relación estética o política o político-estética que vos tenés con un colectivo, en este caso el de Pichetto con el movimiento de cartoneros, el movimiento de trabajadores desocupados, la CETEP, el MT, etcétera, etcétera, en lugar de fijarte si la demanda está bien o está mal. Vos para chicanear, decís. Fíjate, Pichetto exacto. es un gran chicaneador. Por eso, pero Pichetto, ¿qué le pasa? Pichetto dice, la multinacional cartonera, la multinacional de la pobreza, esto no es Biafra, etcétera, 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 porque él tiene una mirada muy de clase en contra de estos movimientos cartoneros, movimientos desocupados, movimientos sociales. Te hago un paréntesis, etcétera. pero Pichetto de Cheto solo tiene el apellido que va atrás del Pi. Sí, claro. Porque el Sí, gobierno pero viste actual... que no necesitas ser aristocrático para tener una mirada de clase. Pero- Conozco mucha gente de clase media que cree que Que el es de muchacho, clase alta. claro, que Claro. el de la vuelta, o Ah. incluso esto pasaba, me acuerdo mucho en un municipio de la provincia de Buenos Aires, una amiga mía iba a hacer focus ahí y preguntaban cuál es el problema, un municipio que estaba con una situación muy difícil, ese barrio. Y decía el negro acá a la vuelta. Entonces digo, eso pasa mucho también. Es decir, no necesitas ser Blanco Villegas para tener una mirada de clase. Pero digo, volviendo al tema, el problema que tiene el gobierno, me parece, es que prioriza la visión que tiene de su adversario coyuntural político que de la realidad. Es decir, Porque viven en campaña. por eso. Viven en campaña. Por eso. Entonces, acá no importa si efectivamente la gente está pasando hambre o no, sino que como la demanda la hace o Roberto Lavagna o Alberto Fernández o Juan Grabois o Axel Kicillof o Graciela Camaño o Balibuca, hay una motivación política, entonces esa realidad no existe. Lo cual es un error de cabo a rabo del gobierno, que ha tenido como una línea de conducta desde que asumió hasta el momento, no solamente negar los problemas,
sino también negar los resultados magros de su propia política económica y su propia política en general. Ahora, te diría una cosa también, y me parece a mí, siguiendo tu línea, ¿no? Hay ciertos personajes de la oposición, ¿no?, que están apoyando a Alberto Fernández, que les conviene callarse la boca. No, lo de Juan Grabois es una locura, es una antigüedad, es arcaico. ¿De qué estamos hablando? Cuando Perdón, habló de los latifundios... de la reforma agraria. Claro, Sí. no aporta, no suma nada. No aporta absolutamente... Si vos después querés ver las tierras de extranjeros, es un lindo debate y muy profundo. No que tengan 80.000 hectáreas en el sur, que Benetton tenga cantidad de hectáreas y produzca lana para después exportar suéteres. Me parece que es un buen debate, pero no me parece apropiado ahora. La sensación que yo tengo, así como Pichetto tiene una brújula totalmente desimantada, hay muchos personajes de la oposición actual que también andan en moto con ceniceros. Me parece que no está bueno, no aporta mucho. Seguramente cuando el debate hoy es mucho más profundo. Seguro que desde el punto de vista de la oportunidad, mérito y conveniencia de una campaña política, no era el momento. No era el momento. Ahora, sí me parece que y reitero, no era el momento, muy claramente. Ahora, sí quiero seguramente manifestar una problemática que se va a manifestar durante un eventual gobierno de Alberto Fernández, que es, como pasa en todos los gobiernos peronistas, vas a tener un sector que tenga inclinaciones más distribucionistas, más de izquierda, más progresistas, y sectores que tengan una visión más de centro, más de mercado, más moderada, pongámosle el nombre que quiera. Hoy en día, el problema que coinciden desde Juan Grabois hasta Roberto Lavagna es que el hambre volvió a ser un problema en la Argentina. Y que el hambre vuelva a ser un problema en la Argentina es mérito exclusivo del presidente de la República. No estoy diciendo que no había hambre, estoy diciendo no era uno de los problemas centrales cuando el presidente asumió el 10 de diciembre del 2015. De hecho no lo era, iban al punto de que él se animaba a decir en campaña pobreza cero. Digo, ante una situación como la actual, nadie que se enfrenta a Mauricio Macri te dice pobreza cero para los próximos 4 años, claro, porque sabemos que es imposible. Si uno va más atrás, ustedes se fijan, esto no significa, para que la gente entienda, que no haya hambre, era que no hubiera pobreza, o que no hubiera cifras de indigencia que había que modificar. Lo que se dice es, el caso lo recuerdo a Juan Carr diciendo estamos muy cerca, es la vez que estamos más cerca del hambre cero, decía ya por el año 2012, me parece que fue. Es algo que te tira... La preocupación, me imagino, que debe tener Alberto Fernández en la cabeza es que si se imaginó en algún momento gobernar o formar parte de un gobierno o de la toma de decisiones de un gobierno peronista, era la posibilidad de, si el ajuste lo había hecho el gobierno anterior, como lo podría haber hecho, como lo hizo el gobierno del presidente, sentar las bases para un eventual desarrollo. Pero la verdad es que eso no va a poder ser así, porque arrancás de muy atrás. Arrancás con hambre, arrancás con crecimiento de pobreza, arrancás con crecimiento de indigencia, arrancás con una deuda bestial. Arrancás muy encorsetado en la posibilidad de que se manifiesten todas las voluntades de la multiplicidad de voces que hay en el frente de todos. Ahora también tenés una gran ventaja, ¿no? Es mucho más fácil arrancar de 0 que arrancar de 10 o de 15. Claro, sin duda. Si arrancás de 15 es mucho más complicado. Bueno, arrancar de 0 se le va a hacer... Lo que pasa es que el problema de fondo, y coincido con vos, es el hambre. Sí, y la paciencia social. Claro. Porque vos arrancás de 0, pero... Sí, ¿Cuánto sin tiempo? verano. Hablábamos de las pymes recién. Las pymes estaban aguantando para llegar a octubre. Y algunos empresarios pymes te lo cuentan. Bueno, si no cambia el gobierno, veremos. ¿Cuánto puede esperar un empresario pyme en 2020 evaluando que Alberto Fernández termina siendo presidente? 85,90 dijiste vos tasa de interés para el LELIC, 85%, en un país en guerra no está esta tasa de interés. Y te voy a contar un ejemplo, a ver, que me pasó a mí. Cuando vos ibas a Croacia, cuando estaba la guerra de la ex Yugoslavia, en un momento para comprar comida, fuimos con una bolso así de billetes. Claro. Pero un bolso de billetes, porque aumentaba por minuto la comida. En la Argentina, eso mismo que me pasó a mí en Croacia, lo vivimos en la década del 80, la década del 70 y ahora. Ahora, no estamos en guerra para una tasa del 85%.
No estamos en guerra para que un banco, tu tarjeta de crédito, pagaste el mínimo, te cobra el 150, 170%. Es un país que no está en guerra, es inexplicable lo que pasa. Sí, a mí lo que me parece, sumándome a lo que decía Iván, es que es paradójico, porque es el mismo desafío que tenía en teoría Mauricio Macri desde su propia ala de comunicación política, el sentido de cómo explica la herencia, pero en el sentido de una herencia que paradójicamente es tan mala que ni siquiera es que hubo deuda, pero la cuestión social más o menos se mantuvo y esa deuda se usó para el desarrollo, entonces dejaste deuda de parte del gobierno de Cambiemos, que hay que pagarla, pero que en última instancia te sirvió, no sé, para montar las bases de Vaca Muerta hacia adelante. O que tuviste un empeoramiento de la situación social, pero no endeudaste, y entonces quizás con deuda, con acceso a los mercados, podés resolver la situación social. No, acá lo que tenés es deuda y una situación social inviable. Y no hay manera de resolverlo, a mi criterio, en el corto plazo, si no tenés un apoyo Julia, político muy explícito de algún sector. Pero lo dijo el propio Duhovne. La ventaja que tuvo Mauricio Macri con la famosa herencia recibida fue que no había tomado crédito en los mercados. Y le fue mucho más fácil a ellos tomar crédito en los mercados. Y de hecho, ¿cuánto es la deuda? 183.000 millones de dólares. Sí, en realidad el stock está arriba de los 300.000 millones de dólares. En 4 años. Menos. Es un récord absoluto. Ni Martínez Dios fue capaz con una dictadura militar. El tema es que estas son las problemáticas que va a recibir el próximo gobierno. Entonces, mirando del 10 de diciembre para adelante, que es, me parece, lo que, supongo yo en realidad, esto es una arbitrariedad, manifestar lo que la gente puede estar pensando del otro lado, pero es cómo el equipo de Alberto Fernández va a abordar un problema muy, pero muy grande, que es este que comentábamos recién. Pues yo coincido con vos, Galle, Cristina Kirchner lo dijo la apertura de sesiones ordinarias del año 2015, no me acuerdo la fecha exacta, dijo: dejamos un país cómodo para la gente, incómodo para los dirigentes. ¿Qué era eso? Además de una elegía de su propio gobierno. Era también un reconocimiento, una advertencia, una descripción, pongamos el nombre que quieras, que si el gobierno tenía que corregir lo que al criterio de Macri eran desequilibrios, lo iba a tener que hacer tocando el salario, tocando las prestaciones sociales, tocando las tarifas, tocando los subsidios, etc. Uno podría decir, si esas correcciones, las correcciones tarifarias, por ejemplo, que prácticamente nadie las discute, no a este nivel bestial, a este disparate del gobierno, había que hacerla, bueno, la hizo el gobierno. Claro, lo que pasa, como decía Julia recién, es que el gobierno hace, o hizo, si querés, mete el tarifazo, elimina, bueno, en razón de eso se achican los subsidios, etcétera, etcétera, pero también te genera un problema enorme, que es, te ata muchísimo el tema de inversiones a precio dólar. Entonces ahí vas a tener una tensión con las empresas, te deja una deuda social muy grande con pobreza y con hambre, te deja una deuda laboral muy grande con gente que se quedó o sin trabajo o que el trabajo que tenía se transformó en trabajo precario. Y la pregunta, que yo no tengo la respuesta, pero sí creo que es pertinente hacérsela, es ¿cuánto tiempo la gente está dispuesta a esperar este famoso periodo de gracia de los 100 días que dicen en Estados Unidos? ¿Cuánto está dispuesta a esperar en virtud de la herencia que va a recibir Alberto Fernández? Lo traduzco en una expresión muy clara. El que estaba acostumbrado o la que estaba acostumbrada a comer asado todos los domingos y no lo come más, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar para volver a comer asado sin que eso se le genere una, pongámosle, desilusión, desesperanza? Digo, ese me parece es uno de los grandes desafíos que va a tener Alberto Fernández. Te pongo un ejemplo de la realidad. Cuando Norma Pla marchaba, la jubilación estaba en $140, pesos dólares, barra 150, depende. Cuando Néstor Kirchner empieza con la movilidad jubilatoria, que fue el primero que empezó con esto, llegó en el año 2005, barra 2006, a los 450 pesos dólares que reclamaba Norma Pla. Hoy está en ¿cuánto? Una jubilación en 12.900 pesos, $200. Entonces, mira cómo todo es cíclico en la Argentina. Y el salario. Y el salario. Un salario, acordate que de la Rúa, hay que recordar, bajo las jubilaciones y los salarios en toda la Argentina, empleados públicos, empleados privados. Entonces, el argentino está acostumbrado a esto, mi generación está acostumbrada. Yo no te digo que va a ser fácil esperar, pero si uno ataca las políticas más profundas, como ser el hambre, el desempleo, empezar a atacarlo con obra pública, ahí le doy la mano derecha a Daniel Arroyo.
Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo para clase media. Extender el horario bancario de 8 a 20. ¿Por qué los bancos ganan tanta guita y trabajan de 10 de la mañana a 3 de la tarde? ¿Cómo es la historia? Extender el horario, y me dicen, no, pero hay home banking. Todo bien, pero extender el horario bancario. Extendelo. Hay un montón de horarios que puedes extender. De oficinas públicas. Judiciales. Los judiciales, que terminen con las vacaciones de un mes en verano. O sea, tenés un montón de horarios para extender. El Poder Judicial solamente acá trabaja de 7 a 13. Y tiene un mes y medio de vacaciones al año. Un mes en enero. Más 15 días en julio. Más 15 días en julio. Es y un no disparate. pagan ganancias, además. Encima no pagan ganancias. Es un disparate. O sea, tenés maneras de empezar a retocar. Obviamente, lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Hay que ser creativo y creer en políticas públicas. Cosa que este gobierno no cree.